objetos. El polimorfismo es la propiedad que me va a permitir enviar el mismo mensaje a objetos que son de diferentes tipos. En este caso, a los objetos que van a ser nuestras subclases, ¿ya? Vamos a continuar con el mismo ejercicio que hemos realizado, donde tenemos la clase empleado como superclase y debajo de eso tenemos a la clase docente y a la clase administrativo, que son nuestras dos subclases. El polimorfismo consiste en conseguir, dice, que un objeto de una clase se comporte como otro objeto de cualquiera de sus subclases. Podemos nosotros crear un objeto polimórfico. Un objeto polimórfico va a ser aquel que me permita apuntar a la superclase, ¿ya? Mediante un puntero. Se va a definir un objeto polimórfico como se ve en la imagen. Voy a tener la superclase al lado izquierdo, el nombre del objeto y al lado derecho va a instanciar a un objeto de la subclase. Para recordarles, nosotros estamos con esta jerarquía de herencia donde vamos a trabajar ahora con las dos clases, docente y administrativo. Ya tenemos nosotros realizado anteriormente las operaciones de registrar, demostrar y calcular la antigüedad y generar una planilla de sueldos de docentes. He adicionado también la clase administrativo para que podamos nosotros conjuncionar ambas clases en una sola clase, ¿ya? En este caso, para poder definir un objeto polimórfico, el ejemplo nos dice que tengo que instanciar de la siguiente manera. Voy a colocar al lado izquierdo mi superclase que es empleado. Mi objeto se va a denominar EMP y voy a tener al lado derecho la subclase que puede ser New Docente o puede ser New Administrativo, ¿no? Cualquiera de los dos. Una vez que yo he definido un objeto polimórfico, puedo enviar ese objeto a un determinado método. Este método que yo voy a escribir ya va a tener como parámetro de entrada un objeto genérico y puedo yo realizar alguna operación con este objeto. Para que pueda funcionar adecuadamente los objetos, vamos a definir aquí como parámetro de entrada la superclase y el objeto que va a ingresar. Y voy a realizar un determinado proceso y puede ser que al final este método me retorne algún dato. Ese dato va a ser definido el tipo de retorno en ese sector. Esa definición de método nosotros ya lo conocemos, ya lo hemos utilizado. Lo único nuevo es el parámetro de entrada, que en este caso va a ser un objeto genérico. Cuando yo hago el ingreso de un objeto genérico a un método para que yo pueda procesarlo dentro del mismo, pues yo tengo que estar seguro de qué tipo de objeto es. Para esto tenemos nosotros un operador. El operador se denomina instance of. Este operador me va a permitir verificar o comprobar de qué tipo es el objeto que se está pasando como parámetro. Este operador instance_of nos permite verificar a qué subclase pertenece ese objeto. Después vamos a realizar nosotros un casteo del objeto, ¿ya?
Entonces, vamos a realizar este proceso de este operador, la implementación en dos métodos, ¿no? Ya vamos a ver enseguida. Pero, como les decía anteriormente, se ha completado el ejercicio. Vamos a recordar de hace, si no me equivoco, es hace unas 3 clases o 4, debe ser, donde nosotros hemos realizado el cálculo del líquido pagable, ¿no? El líquido pagable, por si acaso, teníamos dos parámetros que cumplir. Si era el docente, tenía que establecerse un bono de antigüedad dependiendo de esta tabla, ¿no? Si los años de antigüedad eran menores o iguales a 1, no tiene ningún incremento. Si tiene de 2 a 9 años de antigüedad, tiene un 30%. Si tiene más de 10 años de antigüedad o 10 años, tiene un incremento del 50%. Pero si es administrativo, va a variar estos porcentajes de incremento, ¿no? Si es menor o igual a 1, no tiene ningún incremento. Si tiene una antigüedad entre 2 y 9 años, tiene 10% de incremento. Y si es mayor o igual a 10 años, tiene un 30% de incremento. Es la misma lógica para ambos, lo que varía es el porcentaje, ¿no? Para poder calcular el líquido pagable, dijimos que vamos a agregar al salario básico este bono de antigüedad, dependiendo de los años de antigüedad que tiene el empleado. Y también depende de qué tipo de empleado es, ¿no? Si es docente o es administrativo. Todos los empleados van a sufrir un descuento para la AFP que es del 14.42%. Este descuento va a ser fijo para cualquiera de estos dos tipos de empleados, ya sean docentes o administrativos. ¿Ya? Solo esto para recordar simplemente cómo se estaba trabajando, ¿no? Les mostraré el código que se ha agregado em, en nuestro proyecto. Tenemos aquí nuestro proyecto que se denomina herencia. Este proyecto herencia lo hemos dividido en tres partes, ¿no? Que sería según nuestro patrón de diseño, modelo vista controlador. En el modelo donde está mis clases que me va a permitir manejar los datos, tenemos inicialmente a empleado, que es la superclase. En empleado vamos a definir el nombre completo, la fecha de ingreso, el salario básico, y hemos agregado dos métodos que nos va a permitir registrar los datos y mostrar los datos. Después tenemos la clase docente, que también ya hemos realizado anteriormente, donde docente tiene sus atributos propios, que es el título, el nivel, el área que dicta, la carga horaria en la institución que tiene. Y aquí se está sobrescribiendo el método registrar y el método mostrar. Después hemos realizado el cálculo de la antigüedad para poder obtener entre la fecha de ingreso a la institución y la fecha actual, ¿no? ¿Cuántos años ha pasado? Eso me va a permitir poder obtener la cantidad de años y con eso el bono de antigüedad. También hemos realizado el líquido pagable, pero lo hemos comentado, ¿no? A estas dos clases se ha adicionado la otra subclase que es administrativo. En la clase administrativo tiene un atributo propio que es el cargo. Este cargo va a ser el que tiene la persona que está o que tiene el rol de administrativo. Puede ser una secretaria, un regente, un portero, tal vez alguien del área administrativa, la directora académica, la directora administrativa,
etcétera, ¿no? Dentro de un colegio tenemos psicólogos, pues toda esta parte administrativa va a estar en esa subclase. Dentro de esta subclase también se ha realizado el método registrar, que está sobrescrito, y el método mostrar. Y tenemos también el cálculo de la antigüedad. Ahora, ¿para qué he realizado la agregación de esta clase administrativa? Nos dice que un objeto polimórfico puede tomar varias formas y puede ser que se comporte como docente o que se comporte como administrativo, ¿ya? Para eso vamos a declararnos los objetos polimórficos. Me estoy agregando o nos vamos a agregar dentro del controlador un nuevo método que se va a denominar operaciones polimorfismo. Dentro de estas operaciones polimorfismo vamos a crearnos una lista. Voy a recordarles también que nosotros hemos trabajado con varios docentes y los docentes se han ido a adicionar de la siguiente manera, ¿no? Aquí tenemos nosotros ahorita 3 docentes que están definidos, que son Pérez José, Casa Rosario y Vera Paola. En el trabajo anterior que realizamos, nos hemos creado dentro de nuestra clase de operaciones una array list que se llama lista docente. Y cada objeto que es de tipo docente se fue a adicionar en un nodo de la lista, ¿no? Nos hemos creado otro nodo de la lista y lo hemos adicionado el objeto. Y así sucesivamente con todos los docentes que nosotros tenemos en la institución. Si se dan de cuenta, esta lista docente es de tipo docente y solo nos va a permitir agregar objetos que sean de tipo docente. Y tenía que manejar por un lado los docentes y por otro lado los administrativos. Pero ¿qué tal si yo quiero manejar en una sola lista ambos tipos de objetos? Quiero almacenar un docente en un nodo, en el otro nodo quiero almacenar un administrativo, en el siguiente nodo otra vez otro administrativo y así sucesivamente voy a ir adicionando los objetos. ¿Y cómo voy a realizar eso? De que me permita almacenar en una posición un docente, en la siguiente posición un administrativo, en la siguiente otro administrativo y así, ¿no? Se puede almacenar diferentes tipos de objetos. Pues para esto vamos a utilizar nosotros objetos polimórficos para que yo en una lista pueda almacenar diferentes tipos de objetos. ¿Ya? Ese es el trabajo que vamos a realizar hoy. Vámonos a nuestro código en el NetBeans y vamos a realizar ese trabajo. Como les dije, dentro del controlador, donde van a estar ahí mis funciones, nos vamos a crear una clase. La clase se va a llamar operaciones polimorfismo. Voy a renombrarlo porque está con minúscula la primera letra, ¿no? Y por normativa Camel Case, siempre me dice que tienen que ser las clases definidas con mayúscula. Dentro de esta clase, que se llama operaciones polimorfismo, me voy a declarar una lista. Esta lista me va a almacenar un objeto de tipo empleado.
Al definir que sea de tipo empleado, estoy diciendo que puede ser o un docente o puede ser un administrativo. Ya lo tengo definido. Vamos a adicionar primero la clase empleado, después la librería útil.list y vamos a aquí agregar un constructor vacío para poder instanciar nuestra lista, ¿no? Voy a decir lista de empleados, va a ser igual a new array list. Listo. Con esto ya hemos instanciado el objeto. Dentro de esta lista yo voy a almacenar mis objetos que pueden ser de tipo docente o que pueden ser de tipo empleado. Anteriormente realizamos este proceso en nuestra clase operaciones, pero tendríamos que habernos declarado listas de forma independiente. Uno que me maneje puro docentes y el otro que me maneje puro administrativos. En esta clase vamos a almacenar en una sola lista. Para esto me voy a declarar un método que se va a llamar registrar empleado. Y voy a tener como parámetro de entrada, en este caso, un empleado. Ahí. La superclase es empleado y el objeto yo lo voy a denominar EMP. Y aquí lo pondremos con empleado con mayúscula. Listo. Voy a preguntar si el objeto genérico que está ingresando como parámetro es docente o es administrativo. Para eso nosotros tenemos un operador. Ese operador es el instance of. Voy a preguntar, ¿este objeto EMP es un docente? Pregunto. Por verdad, estoy segura que es un docente. Instance of, así. ¿Ya? Si es un docente, pues tengo que realizar yo nuestro casteo. Yo voy a colocar realizando el casteo. Voy a crearme un objeto auxiliar que se va a llamar doc. Y aquí vamos a hacer el casteo. Le digo que me convierta a ese objeto a docente. Con eso ya hemos realizado nosotros el cambio, ¿no? Ya sé que estoy seguro que es de tipo docente y lo hemos cambiado. Como ya sé que es un docente, pues voy a llamar al método que se denomina registrar. Ese me va a pedir todos los datos que se van a ir almacenando en el objeto. Una vez que ya esté todo registrado, pues voy a adicionarlo a nuestra lista de empleados utilizando nuestro método add y voy a pasarle como parámetro el objeto docente. ¿Ya? Toco. Y voy a colocar un pequeño mensaje que me diga docente registrado. ¿Ya? Ahora, puede ser que este objeto genérico que está llegando a mi método no sea de tipo docente. Puede que sea la otra subclase que es administrativo. Si es así, voy a preguntar también si es administrativo. Preguntamos. Voy a decir EMP, que es el objeto que está entrando como parámetro, instance of, que nuestro operador es administrativo. Si es así, ya sé que estoy segura que es un administrativo, pues vamos a realizar nosotros el casteo. Me voy a crear aquí
un nuevo objeto auxiliar administrativo. Lo voy a denominar ADM a ese objeto. Y vamos a hacer el casteo. Bien. Voy a colocar que me haga el casteo del objeto EMP. Aquí este objeto lo está casteando, lo está cambiando a administrativo. Una vez que ya lo hemos cambiado a un tipo administrativo, pues voy a llamar a nuestro método que se denomina registrar, para que yo pueda introducir los datos a ese objeto. Y vamos también después a adicionarlo a nuestra lista de empleados. ¿Bien? Le voy a pasar nuestro objeto ADM y voy a colocar un pequeño mensaje que me diga administrativo registrado. Listo. Con eso ya hemos terminado, ¿ya? Entonces me está llegando un objeto genérico que no sé de qué tipo es, ¿no? Para saber de qué tipo es, utilizamos nuestro parámetro instanceOf. Con este parámetro voy a preguntar, ¿este objeto que está llegando como parámetro es de tipo docente? Si es así, vamos a realizar el casteo y voy a llamar al método registrar y lo adicionamos a la lista. Eso quiere decir que en la posición 0 de la lista, si es docente, se ha registrado, ¿no? Un docente. Ahora, si este objeto no es docente, va a venirse a esta condición. Me va a preguntar, ¿el objeto es un administrativo? Si es verdad, lo vamos a hacer un casteo, vamos a llenar los datos y lo vamos a adicionar a la lista. ¿Bien? Entonces, este método registrar empleado me va a ir agregando los objetos, ya sean de tipo docente o de tipo administrativo, a la lista. Ahora mostraremos. Voy a hacer la muestra de todos estos objetos que se han adicionado a la lista. Colocaremos aquí un pequeño comentario que me diga mostrando los objetos que fueron adicionados a la lista. Me voy a crear un nuevo método que no va a retornar nada. Se va a llamar mostrar empleado. Voy a tener aquí primero una condición que me permita preguntar si la lista de empleados es diferente de null. Si es diferente de null, significa que tiene datos y que voy a poder mostrarlos. Voy a colocar un pequeño mensaje que me va a decir lista de empleados. Y para recorrer la lista necesito un for each. Voy a colocar aquí un ciclo for donde en cada posición tengo un empleado. Y le voy a decir que me recorra la lista de empleados. Voy a obtener el empleado. Aquí preguntaremos primero if. Voy a preguntar, ¿este EMP instance of es docente? Preguntaremos. Si es docente, pues aquí voy a colocar un pequeño mensaje. ¿Ya? Pondremos docente. Así. Y voy a llamar al método, ¿no? Voy a decirle, aquí me faltaría el casteo. Haremos el casteo. Voy a colocarme docente doc, docente EMP. Listo. Ahí. Y voy a llamar a nuestro método que se denomina mostrar. Listo. Puede ser que este objeto EMP no sea docente. Si no es docente,
tiene que ser administrativo. Entonces voy a colocar aquí para que veamos simplemente por falso, ¿ya? Si no es docente, tiene que ser administrativo porque solo tengo esos dos, eh, esas dos condiciones, ¿no? La subclase puede que sea docente o puede que sea administrativo. Estoy preguntando en la primera condición de que es docente. Por falso, tiene que ser administrativo. Entonces, sé que es administrativo, estamos seguros, así que voy a colocar igual un pequeño mensaje que me diga administrativo. ¿Listo? Y vamos a realizar aquí nuestro casteo. Le voy a decir que me convierta a administrativo, ADM, ¿ya? Y voy a colocar aquí EMP. Listo. Ya tengo y vamos a llamar a nuestro método que se llama mostrar. Listo. Ya estoy mostrando de la lista, estoy verificando primero si es de tipo docente el objeto, muestro. Y si no, voy a mostrar a un empleado. Con esto ya hemos terminado. Realizaremos nosotros ahora el método principal. La anterior nos hemos realizado un método que se denomina principal polimorfismo, que está en la vista. En este principal polimorfismo vamos a modificarlo, ¿no? Voy a tener en la parte superior la creación primero de nuestros objetos polimórficos. Esto lo voy a eliminar y me voy a crear el otro objeto polimórfico. Voy a crearme aquí empleado. Aquí lo pondremos empleado. Este va a ser docente. Y este lo pondremos EMP administrativo. ¿Ya? Es igual a new administrativo. Listo. Ya tengo ahí mis dos objetos polimórficos. Me voy a crear también un objeto de tipo operaciones polimorfismo, porque ahí está mi, mis dos métodos, ¿no? El de registrar y mostrar. A este objeto yo lo voy a denominar OBJ. Ya nos hemos instanciado nuestros tres objetos que necesitamos. Después voy a tener el objeto de lectura para poder realizar la lectura por teclado. ¿Ya? Nos realizaremos un pequeño menú de opciones. Voy a tener aquí entonces nuestra variable booleano que se va a denominar continuar y esto va a inicializarse en verdadero. Mientras sea verdadero, va a seguir en el ciclo, ¿no? Después necesito una variable entero en el cual voy a leer nuestra opción. Voy a tener un ciclo do while para poder continuar. Y esto voy a colocar mientras continuar sea verdadero. A ver. Listo. Ahora sí ya está. Voy a tener aquí tres opciones. Voy a colocar primero menú de opciones. Después, mi primer dato va a ser registrar docente. Mi primera opción. La segunda opción va a ser registrar administrativo. La tercera opción va a ser mostrar empleados. Listo. Voy a colocar un mensaje que me diga digite una opción. Vamos a leer la opción en nuestra variable opción. Listo. Voy a tener
un switch donde la condición va a ser la opción. ¿Ya? Aquí voy a colocar opción. Ya. Voy a tener nuestra primera condición del switch. Vamos a llamar a nuestro método que se llama registrar empleado. Y le voy a pasar el objeto EMP docente. Y vamos a colocar brick. La segunda opción de nuestro case va a ser enviarle, llamar también al método registrar empleado, pero ahora lo voy a pasar nuestro administrativo. Vamos a colocar brick para que salte de la opción. La tercera opción de nuestro switch va a ser llamar a nuestro método que se denomina mostrar empleado. Y si es cualquier otra opción, vamos a irnos por default y voy a colocar la variable continuar en falso. Listo. Ya está. Voy a hacer correr para poder verificar. Aquí tengo un proceso corriendo, lo voy a cancelar. Listo. Voy a registrar un docente y un administrativo. La opción 1, voy a colocar Carlos Pérez. La fecha de ingreso que sea el 10 de febrero del 2015. El salario básico va a ser 3.500. El título que sea técnico superior. Voy a decir que sea de secundaria. El área que dicta va a ser química. La carga horaria va a ser 80 horas. Ya hemos registrado. Me sale el mensaje docente registrado. Ahora registraremos el siguiente que va a ser un administrativo. Voy a colocar 2. Voy a colocar ahora a José Rodríguez. La fecha de ingreso que sea el 10 de marzo del 2015. Su salario básico que sea 2.800. El cargo que sea regente. Ya está, me dice registro realizado, administrativo registrado. Voy a mostrar empleados, la opción 3. Y aquí está. Lista de empleados, me dice que el primero es un objeto de tipo docente, me está mostrando los datos de ese objeto y en la siguiente posición me dice que está un administrativo y me muestra los datos del administrativo. ¿Bien? Entonces, en una lista, en una sola lista, estamos almacenando objetos. Puede ser de tipo docente o puede ser de tipo administrativo. ¿Ya? En la siguiente clase vamos a realizar el proceso del cálculo de la antigüedad y el cálculo del salario líquido, ¿no? Esto con objetos polimórficos. ¿Ya? Si tiene